Bienvenidos otra vez a esta nueva sesión que tenemos en la conferencia de pastores y la sesión que tenemos para hoy. El título que lo tenemos es La influencia del pastor. Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en 1 Timoteo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7, la mitad en realidad del versículo 7. 1 Timoteo 4 y el versículo 7 dice, la mitad, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Vamos a orar. ¿Quiere inclinar su rostro conmigo? Padre, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, para que hoy nos hables por medio de tu palabra. Que abras nuestro entendimiento, ilumines nuestra mente para poder, además de entenderlo, poderlo aplicar a nuestras vidas. Esto te pedimos en el nombre de aquel que vino y murió en ese madero, tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema que tengo asignado para esta hora es la influencia del pastor. Es decir, que hoy veremos al pastor como un influencer, si quiere ponerlo así en un título más actual. Y la idea que quiero es que quede en sus mentes, después de este tiempo, la importancia de la influencia del pastor. Y si se quiere ser un hombre de influencia, usted debe ser un pastor disciplinado para la piedad. Y por eso veremos la gran importancia de un pastor piadoso en 1 Timoteo 4. Pablo en esta carta de 1 Timoteo se está dirigiendo a Timoteo. Pablo allí está dirigiendo esta carta a su hijo en la fe. Sin embargo, a pesar de que esta carta fue escrita para él, hay principios acá que son aplicables para todos nosotros, para usted y para mí, y especialmente para usted si es pastor o está en el ministerio de la enseñanza. O también, por supuesto, incluye a aquellas personas que tienen ese deseo de entrar al ministerio. De pronto está en un seminario o está evaluando entrar a un seminario. Acá el énfasis en este texto lo encontramos en esa instrucción en la mitad del versículo 7, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esa instrucción es fundamental para cada persona que está en el ministerio. Es una instrucción clara, específica, es única para nosotros que estamos en la obra de Dios. Disciplínate para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Imagínese a un carpintero que construye una silla, pero no cuida de sus herramientas. Si no las cuida, cada vez que corta su serrucho o su sierra, si no las cuida, los cortes van a ser burdos. Sin embargo, otro carpintero, disciplinado con sus herramientas, mantiene esa sierra afilada y cada corte es preciso. Es igual acá. Un predicador descuidado con su vida espiritual es como este primer carpintero. Su mensaje es ineficaz, pero solo cuando afila su alma y busca la santidad, solo cuando se disciplina para la piedad, puede ser como ese segundo carpintero, cortando con precisión la palabra de verdad e influenciando la vida de sus congregantes. O como el jardinero. A mí me gusta el campo. Un hombre que tiene un terreno lleno de maleza, piedras y tierra seca, trata de sembrar semillas, pone en el suelo, o si está así, las pone en el suelo y el suelo no las resiste, no las soporta, no salen plantas, o si sale algo, apenas salen, se marchitan. Y en cambio otro jardinero
de forma disciplinada, dedica tiempo a preparar el terreno, arranca la maleza, la hierba mala, remueve las piedras, arregla la tierra con cuidado y cuando siembra, por supuesto, sus plantas florecen y dan fruto en abundancia. Un predicador que no cultiva su vida espiritual es como el primer jardinero. Su mensaje caerá en terreno seco. Y solo cuando un corazón fértil, una persona que está preparada con un corazón fértil, va a influenciar a otro para que produzca fruto en sus vidas. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice, disciplínate, cuídate a ti mismo para la piedad. Cuídate para que seas de influencia en los congregantes. Esto es lo que le está diciendo. Y Timoteo en este momento servía como pastor en una iglesia allí en Éfeso y estaba enfrentando muchos problemas en la iglesia. Tenía ancianos no calificados, tenía diáconos no calificados, tenía mujeres que estaban extendiendo sus roles en el ministerio de la iglesia, tenía un problema con el cuidado de las viudas porque estaban siendo descuidadas, había inclusive herejías que estaban amenazando su ministerio. Y mientras estaba en medio de todo esto, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, antes de que vaya a enfrentar cualquier cosa de estas, Timoteo debe poner toda su atención en la condición de él, su condición espiritual de su alma, la condición espiritual de su alma, porque los desafíos externos en el ministerio nunca cesan y no van a cesar nunca. Y ustedes que están en el ministerio lo saben. El tiempo se nos puede ir con todos los ajetreos del ministerio y mientras está en medio de esos ajetreos descuida lo que es más importante. Por eso es que Pablo le dice a este joven ministro que no se pierda de vista lo que sí es importante. Y a eso llamo yo mantenerse corto dentro de su propio corazón y alma. Ustedes y yo que somos ministros y pastores en iglesias debemos mantenernos cortos en todo momento. Y mantenernos cortos es disciplinarnos para la piedad. En todo momento, cuando en la mente llega un pensamiento que es equivocado, debe regresar rápidamente a tener pensamientos puros. Cuando alguna palabra sale de su boca que es inapropiada, rápidamente debe ir y corregirla. O cuando sus acciones que no son santas, está haciendo algo que no es santo, debe buscar de regresar a una vida santa. Porque de otra forma no será instrumentos en las manos de nuestro gran Dios. No será un instrumento puro en la mano de Dios. Por el contrario, debe ser un bisturí bien afilado y apto para el uso de nuestro Maestro. Por eso quiero que veamos este texto, porque allí encontramos 5 principios que le van a animar a vivir una vida de influencia en sus congregantes. Y lo primero que quiero que note es el mandamiento, el mandato, y ese lo encontramos allí en el versículo 7. Pablo comienza allí dándoles esta palabra a este joven Timoteo, llamándole a disciplinarse en su vida espiritual. Y Pablo escribe allí, disciplínate. Si quiere influenciar a otros en la vida cristiana, se requiere una autodisciplina. Y en ninguna parte es más importante esto de la disciplina que en la vida de un pastor. Y esto no se puede enfatizar demasiado. La disciplina de la iglesia comienza con la disciplina del pastor. Porque usted y yo sabemos, como el pueblo, contestan, así será el sacerdote. Eso dice Oseas 4:9, pensé que se lo sabían. Y el pueblo será, tampoco, como el sacerdote. Isaías 24:2. Esto es importantísimo, esto es prioritario. Si el pastor es jactancioso, así es la congregación. Si el pastor es caprichoso, así es la congregación. Si hace acepción de personas, así es la congregación. Si es débil en su pecado, así es la congregación. Y por eso un discípulo, después de haber sido completamente entrenado, será exactamente como su maestro. No puede haber disciplina espiritual en la congregación hasta que no haya disciplina espiritual en el púlpito. Y aquí el verbo, disciplínate, proviene de un contexto atlético. Está impregnado de imágenes
atléticas. Y de esta palabra inclusive tenemos nosotros la palabra gimnasio o gimnástica. Es un verbo y significa ejercitarse o entrenarse desnudo. Eso es en el original eso es lo que significa. Desnudos, porque un atleta entrenaba en un gimnasio y se despojaba de todo lo que pudiera restringir su movimiento o el movimiento del cuerpo. Esto para poder dedicarse completamente al entrenamiento. Y ese entrenamiento lo hace con el fin de fortalecerse para poder competir. Y Pablo es lo que le está diciendo a Timoteo. Necesita mirar cómo lo hacen los atletas, es lo que le dice él. Cómo lo están haciendo para que aprenda de ellos, porque necesita ser como un atleta, pero en la arena espiritual. Imagínese que usted es un atleta y ha tomado la decisión de correr la media maratón de Bogotá, o de entrar en un combate de boxeo o en un evento de lucha. Y para competir, por supuesto, lo primero que debe hacer es tener el compromiso, se tiene que registrar. Una vez que se registra, tiene ese compromiso de entrenar. Debe tener ese compromiso de ejercitarse y de ponerse en forma. Porque no se hace una maratón ni media maratón si va vestido de una forma inapropiada, si no se ha entrenado, porque se va a fundir. Hacer una maratón requiere meses e incluso años de preparación. Debe ir al gimnasio, no de manera ocasional, sino diariamente, si desea ganar, o inclusive simplemente participar. Yo hago deporte con regularidad. Monto bicicleta, corro, camino, voy a un gimnasio a entrenar, he hecho algunas medias maratones y sé de lo que se trata. Sé lo difícil que es. La primera vez que lo hice, casi me muero. Fue terrible, terrible. Mi esposa y mis hijos estaban esperando cuando yo llegara allí y cuando llegué casi en los últimos. Hice un entrenamiento desastroso que se notó en la carrera. Hay algunas personas que no entrenan y salen a correr y por eso llegan a lo que llegan. Yo les digo, eso sucedió porque todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había ganado en meses y meses, lo perdí en un par de semanas. Yo paré y dije, ya lo hice, ya estoy listo. Paré y eso me llevó a la situación que estaba. Por eso entiendo de primera mano esto de disciplinarse o de ejercitarse para la piedad, porque es una perfecta imagen que nos da Pablo. La disciplina debe ser algo permanente. Por haber parado fue que me pasó lo que me pasó. Por eso debe ser algo permanente. Porque se los digo, si deja, la disciplina pierde la condición que ganó. Además requiere alistamiento. El atleta está allí en el gimnasio o está en la calle alistándose para correr, pero debe despojarse de todo lo que restrinja su movimiento. Se quitan los blue jeans, se quita la chaqueta, se quita los zapatos de cuero, para poderse poner una pantaloneta, unos tenis y una camiseta más cómoda. Si es una bicicleta, debe usar algo que no se le meta en la cadena cuando está andando, o algo que le impida desplazarse o moverse, es decir, que se despoja de todo lo que no sirve y, por el contrario, se pone lo que le ayuda. Así es la disciplina en la vida espiritual. Se despoja de los pecados y se viste con las obras de justicia. Además, para hacer una maratón debe conseguir un entrenador o al menos conseguir que le dé una rutina de entrenamiento. ¿Cómo lo debe hacer semana a semana? Debe levantar pesas, debe fortalecer sus músculos, debe bajar de peso, debe sacar o perder toda la grasa que tenga, debe correr grandes distancias para desarrollar la resistencia y debe ponerle ganas para estar preparado, para poder competir. ¿Sí lo notan? Hay preparación. Y hay acciones que se deben realizar antes de poder correr la carrera. Y esas acciones son una figura clara que le deja Pablo a Timoteo para la vida espiritual. Ejercítate. Y esa es exactamente la imagen y el cuadro que debe formarse usted en su mente ahora mismo como hombre en el ministerio. Y esto lo digo, sea cual sea su edad en el ministerio. Debemos ser como los atletas, que se disciplinan a sí mismos. Y así como cualquier atleta que se toma en serio esto de estar en forma, esto de entrar al gimnasio y se despoja de todo lo que le interrumpe para hacer ejercicio, de la misma manera Pablo le está ordenando a Timoteo que haga exactamente eso,
que lo haga, pero en el lado espiritual como un hombre de Dios. Timoteo debe ponerse en forma espiritualmente. Timoteo debe dejar de lado todo lo que le ate a este mundo y todo el pecado que lo envuelve. Timoteo debe negarse inclusive a muchas cosas que son libertades. Por ejemplo, debe alimentarse de una forma particular para remover, por supuesto, todo ese exceso de grasa y cualquier cosa que lo detenga de estar en una mejor forma o la mejor forma posible. Lo podemos decir así: Timoteo debe comprarse la membresía del gimnasio de Dios. Así es. Y luego ir allí, ejercitarse en la palabra, orar, ejercitar su fe, levantar las pesas de la obediencia. Debe quitarse todos los excesos y así entonces sí será una máquina predicadora ágil y poderosa en las manos del Señor. Timoteo no puede ser pasivo respecto a esto. Esto es un llamado a una acción seria y es absolutamente necesario que todo hombre de Dios se discipline espiritualmente. Debemos, usted y yo, ponernos en forma. Debe ejercitarse, sudar espiritualmente, debe perder el exceso de peso, debe tonificar sus músculos espirituales y mientras lo hace monitorea el ritmo cardíaco. Para con Dios, hay una frecuencia cardíaca para cada atleta que no se debe superar porque no es posible mantenerla por un largo tiempo. Por eso hay que monitorearla permanentemente. Algunas veces, al analizar su frecuencia, debe ir al Padre a corregirla. Y eso es confesar sus pecados. Otras veces, debe dejar de lado aquello que sin ser pecado, porque hay cosas que son pecados. Tiene la libertad de ir a un gimnasio, pero si ir a un gimnasio lo lleva a pecar, entonces no debería ir. O simplemente monitorea cómo va la disciplina para no caer. Algunas veces debe cortar de raíz situaciones o acciones que en sí mismas no son pecados, pero que lo llevan a pecar. Por eso, confiese su pecado y elimine todas las situaciones que le lleven a las tentaciones. Deje de lado todas esas cosas que no son necesarias en su vida o que le llevan a caer, porque esa es la única manera que puede aumentar su resistencia. Y yo le digo que este principio es para usted. No importa si fue llamado al ministerio hace mucho tiempo o si es nuevo en el servicio de Dios, ya que sea pastor, maestro, profesor, estudiante de seminario, anciano o laico, no importa quién es o en dónde se encuentre usted en el ministerio, usted y yo debemos ponernos en forma. Note otra vez este verbo. 1 Timoteo 4 dice: disciplínate. Primero que todo, está en tiempo presente. Pablo le está diciendo a Timoteo que siempre esté disciplinado. Este tiempo presente es una acción que permanece en el tiempo. Disciplínate para la piedad. Disciplínate en presente quiere decir que constantemente esté disciplinado y haga de esto su estilo de vida, haga de esto su patrón de vida. No hay temporada de descanso acá, le está diciendo Pablo a Timoteo. En el entrenamiento deportivo es lo mismo. Si para, pierde. Si para, todo lo que ha ganado se va. Es lo mismo con la disciplina espiritual. Si deja de lado la disciplina, cae como un mentiroso. Más fácil cae un mentiroso que un cojo, ¿no? Y en segundo lugar, el verbo disciplínate está en voz activa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el sujeto es el que hace la acción. Él es el que ejecuta la acción y aquí el sujeto es Timoteo. Y entonces lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo es que él mismo haga el trabajo. Timoteo, entonces tendrá que tomar medidas para ponerse el traje deportivo, para trabajar en su santificación, y la santificación se hace comprometiéndose, disciplinándose para la piedad. El pastor Mike Riccardi allí en Grace, en su libro Santificación, lo dice. La santificación se busca de forma agresiva. Se busca agresivamente la santidad de Dios y esa santidad que Dios otorga por gracia. Porque la santificación no solo se trata de recordar el Evangelio o considerar su identidad en Cristo. La santificación, por el contrario, es un proceso activo que implica tanto la gracia de Dios como la fe del creyente en la búsqueda agresiva de la santidad. Los pastores
deben evaluar seriamente cómo responden al pecado. Deben, por supuesto, considerar la gracia de Dios, pero no minimizar su propia responsabilidad. Y ojo, no es enfocarse excesivamente en un esfuerzo personal por la santidad, que podría marginalizar a Cristo y el Evangelio, pero sí que la busca agresivamente. Te digo, hay un equilibrio en esto. Un equilibrio en aceptar la gracia de Dios por un lado y comprometerse activamente en la transformación personal hacia la santidad. No es una visión quietista de la santificación y va a tener que gastar energía en esa búsqueda de santidad. Además, este verbo es un verbo en imperativo. Pablo nos está dando aquí un mandamiento, le está dando un mandamiento a Timoteo. Timoteo, te ordeno como apóstol en el nombre de Jesucristo, disciplínate. Eso no es un deseo. Eso no es una opción. Esta no es una sugerencia. Eso no es algo que se espera al que llegue. No es un mandato, es un mandato. Es un mandato que viene desde el trono de Dios a Timoteo y además ese verbo está en segunda persona, singular. Está dirigido a Timoteo. Directamente a Timoteo. Es como si Pablo le estuviera diciendo, tú, Timoteo, esto va para ti. Pero al mismo tiempo es un principio que es para nosotros también. Este mandato es para usted que está hoy aquí en la conferencia y es para mí. Es decir, no hay opción. No es si quiere hacerlo. Está dirigido al hombre de Dios si quiere ser influencia en sus congregaciones. Y luego noten cómo lo dice, disciplínate a ti mismo. Nadie más puede disciplinarlo. Los ancianos, los líderes de la iglesia no pueden disciplinarlo. Sus amigos no pueden disciplinarlo. Su esposa no puede disciplinarlo así ella quiera. Pero no puede. Sus padres no pueden, ni su estudio bíblico, ni el vecino, ni nadie. Usted mismo tendrá que asumir esa responsabilidad en la disciplina. Tendrá que asumirlo si quiere ser un hombre de influencia. Sin embargo, hay un problema. Y es que hay muchos gordos en el ministerio. Y no me refiero al peso corporal. Les digo es que hay muchos con movimientos muy lentos, sin fuerza, que se cansan con pequeños esfuerzos porque son barrigones espirituales. Todo el tiempo consumiendo la basura que ofrece el mundo. La filosofía, las tendencias, las modas, y dejan de lado las vitaminas y la proteína de la palabra de Dios. Por eso es que muchos pastores no causan impacto en sus congregaciones. Por eso es que muchos de ellos no son influencia positiva ni siquiera en sus familias, porque nunca se han entrenado a sí mismos para la piedad. Y esto es algo que requiere un compromiso. Y creo que ese fue el compromiso que adquirieron los discípulos después de que Pedro en Hechos 2 predica. Pedro en Hechos 2 predica un sermón que transformó la vida de los discípulos. Un sermón que realmente influenció la vida de las personas que lo escucharon. Porque no solo los llevó ese día a la conversión de unas 3,000 personas, sino que cambió de forma completa a estas personas. Cambió cómo estas personas vivían diariamente. Noten lo que sucede después de escuchar a Pedro. Estas mismas personas se disciplinaron para la piedad. Ayer escuchamos el texto, Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso fue lo que los primeros cristianos hicieron una vez que recibieron la salvación. No querían hacer nada más. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Continuamente a esas enseñanzas. Noten, continuamente muestra que esto es perseverando constantemente, sin descanso a las enseñanzas de los apóstoles. Esta enseñanza se refiere a la doctrina apostólica, las enseñanzas directas de aquellos que habían estado con Jesús. Esa es la proteína espiritual que tomaban. La leían, la disectaban, la comparaban, la meditaban y la aplicaban a sus vidas. Esas enseñanzas eran como los cimientos de este edificio que usted está en este momento. Si no están esos cimientos, la estructura se cae. Eran el fundamento, eran la guía para sus vidas permanentemente. Además tenían comunión. La palabra comunión implica una asociación profunda y comprometida. Esto
no solamente social, sino espiritual, centrada en Cristo. Es como algunas familias de acá, muchos domingos, después del servicio, llevan a sus hermanos a sus casas. Y no solamente comparten las comidas, sino comparten sus vidas, comparten sus preocupaciones, sus alegrías, están ahí teniendo comunión. Y además está hablando que esto era lo otro que hacían, partían el pan. Y esto hace referencia a la Santa Cena, compartiendo juntos con hospitalidad y amor. Y para poder compartir la cena, lo primero que tienen que hacer es que están arrepentidos. Nadie se puede acercar a la cena del Señor si no han venido en arrepentimiento, porque si no la toman indignamente, como instruye Pablo en 1 Corintios 11. Y además estaban presentes en las reuniones para tomarla, estaban ahí. No se puede compartir la cena del Señor por Zoom, como algunos lo hicieron durante la pandemia. La cena se comparte juntos y además perseveraban en oraciones. La vida de oración de estas personas no era ocasional, sino constante y ferviente. Y eso es fundamental para crecer en santidad. Es como el oxígeno del cuerpo. Estos discípulos nos muestran que la iglesia primitiva inició disciplinándose para la piedad y eso fue de un impacto espiritual grandísimo, porque todo el mundo quería verlos y estaba constantemente mirándolos a ellos y siguiéndolos a ellos. Inclusive Pablo en Corintios también nos habla de esta disciplina. En 1 Corintios 9, versículo 24, Pablo escribe, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de una manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Noten ahí el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Pablo le está diciendo aquí a los cristianos allí en Corintio que no es suficiente estar en el equipo, no es suficiente entrar al estadio, no es suficiente estar en la carrera o inscribirse en la carrera, necesita correrla. Uno puede inscribirse en una maratón, pero nunca ir. Tiene que correrla, si quiere ganar o simplemente quiere terminar. Y en el versículo 25, allí dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo acá nos está mostrando una virtud que distingue al ganador, y es que se abstiene de todo. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Eso es lo que diferencia a un ganador. Tiene autocontrol. Está en control de su vida. Está en control de su horario. Cuándo se acuesta. Cuándo se levanta por la mañana. Lo que come. A qué horas va al gimnasio. A qué horas se entrena. Está poniendo atención a la disciplina, a la dedicación, a la determinación. Usted probablemente ha escuchado de historias de algunos futbolistas colombianos que se van para Europa a jugar allí en un equipo y apenas tienen la oportunidad, se van indisciplinados a parrandear. Llegan, tienen un poquito apenas los conocen, se van de fiestas, toman licor y algunos hasta drogas. ¿O ha oído de Ronaldo el portugués? Este hombre no asiste a nada de eso. Siempre está en el gimnasio, preparándose. Escuchen, un atleta le dice a su cuerpo qué hacer. El cuerpo quiere la cama, el cuerpo quiere dormir y el atleta dice, no, no, no. No, cuerpo, nos vamos a levantar a trabajar. El cuerpo es flojo. Pero usted debe obligarlo. El cuerpo quiere descansar todo el tiempo. Necesito parar. Usted está en medio de una carrera y lo primero que dice, yo no me importa, no voy a correr más. De pronto le duele, pero debe presionar el cuerpo y esforzarse hasta llegar a la meta. No debe escuchar al cuerpo. Responde a un llamado superior. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Todo el que lucha se abstiene de todo.
Y el de todo abre un camino a un entrenamiento largo, arduo, dietas adecuadas y suficiente descanso. Y los atletas lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros lo hacemos para recibir una corona incorruptible. Por eso es que está diciendo Pablo allí, disciplínate en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda de la piedad. Es decir, no a la tentación. Y si eso hacen los deportistas, ¿cuánto más el pastor debe disciplinarse? Porque ellos compiten por una medalla, pero nosotros competimos por una corona incorruptible que recibimos de manos de nuestro Señor Jesucristo mismo. Así que Pablo le dice aquí a Timoteo, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. En otras palabras, Pablo está diciendo, solo tenemos cierta cantidad de tiempo, cierta energía. Cuando está corriendo una maratón, hay cierta cantidad de energía. Usted sabe hasta dónde puede llegar. No tenemos todo el tiempo del mundo para llegar allá. Hay algunos que cortan la maratón y ya todos los que no llegaron quedaron por fuera, ni siquiera les cuentan el tiempo. Necesita conocer entonces su objetivo, necesita saber cuál es la meta, conocer cuánto falta para llegar. Así es el boxeo. ¿Dónde está la cara de mi oponente? ¿Dónde está la cara de mi enemigo, cierto? Y cada golpe cuenta. No va a tirar golpes porque cada golpe lo desgasta. Si así hace, va a quedar por fuera del ring en el boxeo. Así dice ahora en el versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo caiga descalificado. Esa palabra golpeo aquí significa literalmente hiero a mi cuerpo. Le doy un golpe a mi cuerpo que deja marcas. La idea es golpear con fuerza, incluso hasta el punto de dejar el ojo morado de mi enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? ¿Contra quién está luchando? Ahí lo dice. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Quiere decir esto que mi cuerpo es el que debe ser mantenido sano y puro. Esto implica vencer los deseos carnales. Esto implica someterse al control de Dios. Jesús mismo enseñó. Si tu ojo derecho peca, sácatelo, ¿no? Si tu mano derecha te da ocasión para pecar, córtela, quítesela. Se trata de algo radical, de obediencia radical. Pablo está diciendo, discipline su cuerpo, no permita que los deseos pecaminosos los dominen. En vez de eso, hagan que su cuerpo sea un esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo no está hablando acá de perder la salvación, que es imposible perder para un verdadero creyente. Más bien se refiere a perder la calificación en el ministerio, a perder el poder de Dios en su vida, a perder el gozo y la presencia del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que debe disciplinarse y que no puede simplemente ir con la corriente de la cultura. No simplemente debe ir dejándose llevar y relajarse. No, para nada. Está luchando contra la corriente en medio de una cultura impía. Y la influencia de su ministerio depende de la pureza de sus vidas. Ese es el mandato que nos ha estado dando aquí Pablo. Está entonces disciplinándose usted. ¿Se ve usted como un atleta en el ministerio? ¿Está bajo el entrenamiento, un entrenamiento estricto en su vida? Está pasando tiempo en el gimnasio de Dios. Compró la membresía. Está corriendo para conocer la palabra de Dios. Está deseando o desechando mejor el exceso de grasa en su vida. Está levantando las pesas de la oración. Para ser un hombre de Dios debe disciplinarse. Y ahora noten también el carácter. Ya vimos el mandato, noten el carácter. Dice, y esta es una gloriosa meta para esa disciplina personal. Aquí en primera de Timoteo 4, versículo 7, allá la encontramos. Noten la palabra piedad.
piedad. Disciplínate tú mismo para la piedad. Y piedad significa reverencia o asombro. Se refiere a la condición del corazón interno, a una actitud interior del alma, a la vida interior del ser humano. Se trata de una vida dominada por un profundo respeto y temor de Dios. Eso es ser un hombre que teme a Dios. Filipenses 2:12 lo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este tipo de piedad es un corazón y una vida centrada en Dios, enfocada en Dios y dándole la honra a Él. Es lo opuesto a una actitud relajada o una actitud indiferente o trivial hacia Dios. Esta palabra piedad es el tema central de 1 Timoteo y aparece varias veces en la carta. En 1 Timoteo 2:2 lo dice: vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad e dignidad. La piedad es esa vida interior devota a Dios, mientras que la dignidad es una expresión externa de esa devoción. Y también lo dice en 1 Timoteo 3:16. Allí Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está refiriéndose a la encarnación de Cristo. La piedad implica ser como Cristo, vivir como Cristo. La piedad implica conformarse a su imagen. Es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso es la piedad. Y ahí en el versículo 7 del capítulo 4, allí vemos que Pablo enfatiza la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para esta vida, la vida presente y también para la futura. No solamente trae beneficios eternos, sino también bendiciones aquí, en este mundo y ahora. Gozo, paz, poder espiritual y una relación cercana con Dios. Pablo continúa diciendo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Es decir, comience con su propia vida espiritual antes de que pueda enfocarse a enseñar a otros. Debe ser diligentes en mantener su propia relación con Dios. Si quiere impactar a otras personas, primero debe vivir lo que predica. No sea como esos predicadores que después de años en el ministerio, por descuido, caen en pecado. ¿Saben por qué caen? Porque no se disciplinaron para la piedad. Pueden tener unos mensajes súper buenos, bíblicos, sanos, perfectos, con sus grandes oratorias, unos comunicadores excelentes. Pero esos mismos mensajes que dan se contaminan cuando no hay cuidado en sus vidas. Eso significa que lo que un pastor es más importante que lo que hace. Su santidad personal es más importante que su don. Algunos dicen, no, este tiene el don de la predicación o tiene el don de la enseñanza, y está bien, pero es más importante su santificación. Es más importante que sus talentos. Es más importante que su oratoria, más importante que su conocimiento inclusive. Su carácter debe ser intachable, irreprensible. Y noten la comparación que hace. Pablo es un gran maestro y utiliza esta ilustración poderosa para enseñar esta verdad. Y nos da allí en el texto una comparación entre la disciplina corporal y la disciplina espiritual. Allí nos dice, en versículo 8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. La ilustración de la disciplina corporal muestra que los atletas entrenaban regularmente, rigurosamente. Estos atletas eran venerados inclusive, como lo son algunos atletas hoy. Si pudieran, algunos ya tendrían aquí días en una estatua y todo el mundo allá haciéndole venias. Los atletas se sometían a un régimen estricto de entrenamiento, de dieta, de dedicación total, y de pronto, como en esa época les ponían unas estatuas, hacían unos monumentos ahí para él, todo esto para que recibieran una corona de laurel que se marchitaría. Para eso trabajaban los atletas. Y Pablo no niega que esto tenga algo de provecho, el ejercicio corporal, y yo me ajusto a eso. Yo digo, pues para algo sirve, por eso lo hago. Sirve para
mantener el cuerpo, sirve para mantener el cuerpo durante este tiempo terrenal, pero la disciplina espiritual es mucho más valiosa porque no solamente afecta la vida presente, sino la vida eterna. La piedad, mis hermanos, impacta nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Y esta preocupación debe motivarle a ser uno de los más dedicados en su búsqueda de la piedad. Esa piedad se debe buscar de forma agresiva, más que cualquier atleta en este mundo. Si ellos se sacrifican tanto por una recompensa que se marchita, ¿cuánto más nosotros deberíamos dedicar nuestras vidas para obtener una recompensa eterna que viene de Dios? ¿No es así? La disciplina espiritual es un compromiso diario de crecer en semejanza a Cristo. Implica negarse a ustedes mismos y mantenerse en una relación corta con Dios o cercana. Y ahora noten cómo lo confirma. Versículo 9. Pablo resalta la importancia de lo que ha dicho y afirma: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Esto muestra que lo que ha dicho sobre la disciplina espiritual no es una opción, no es una opinión, sino es una verdad. Es una verdad indiscutible y confiable que debemos aceptar. Pablo quiere asegurarse de que Timoteo y todos, tanto ustedes como yo, todos entendamos esta enseñanza que es esencial para la vida cristiana. Y noten la confianza firme de este trabajo. Versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La motivación para disciplinarse espiritualmente radica en esa esperanza, en la esperanza del Dios viviente. Y Él es el quien les da la fuerza, el propósito y la promesa de la vida eterna. Esa esperanza les debe impulsar a trabajar arduamente y a soportar las dificultades del ministerio, porque las hay. Sabemos que nuestro esfuerzo no es en vano, porque Dios está con nosotros y su recompensa es segura. Noten la motivación que hay detrás de ese esfuerzo espiritual, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esa afirmación enfatiza que el Dios al que sirve y al quien confía es un Dios vivo y activo. Un Dios que obra en la vida de todos los creyentes y que es el único Salvador. Al decir el Salvador de los hombres, aquí está enfatizando esa oferta general de salvación que se hace efectiva para todos aquellos que creen. El hecho de que Dios sea el Salvador de todos los hombres refuerza esa confianza en su trabajo, en esa confianza en su disciplina y en ese esfuerzo por la piedad. Y en realidad lo que tiene cada uno de esos esfuerzos es un propósito eterno. Esa esperanza viva y esa seguridad en el Dios que salva debe motivarle a no desfallecer en la búsqueda de la santidad. No tenemos esa opción, hay que continuar ahí. Debemos estar comprometidos con esto, con su obra. Y Pablo concluye mostrando que su disciplina y esfuerzo para la piedad no se basan en sus propias fuerzas, sino en la gracia y el poder de Dios. Esto significa que aunque somos llamados a trabajar, a esforzarnos y a disciplinarnos, lo hace con la seguridad de que Dios es el que obra en nosotros. Su labor no es un mero esfuerzo humano, es una colaboración entre su obediencia y la obra transformadora de Dios en sus vidas. En resumen, Pablo nos recuerda que la disciplina espiritual, la búsqueda de la piedad, es fundamental en todo creyente, pero principalmente para aquellos que son llamados a liderar y a servir en el ministerio. Él les llama a ustedes, a mí, a tener un compromiso total hacia Dios, a llevar unas vidas puras y consagradas. Y de esta forma pueden ser instrumentos útiles en sus manos. La exhortación de Pablo a Timoteo es clara.
Es clara para Él, es directa para Él, pero es también para nosotros. Para cada uno de ustedes, líderes, pastores, creyentes comprometidos, hay que disciplinarse para la piedad. Esto no es simplemente un llamado a mejorar, a vivir un poquito mejor en la parte externa y a cumplir una serie de pronto reglas religiosas. Es un llamado a una transformación interna profunda, a una vida, es un llamado a una vida completamente consagrada a Dios, donde cada área de su vida está comprometida a su voluntad y santificada para su gloria. La disciplina espiritual requiere un compromiso, requiere un esfuerzo, requiere sacrificio y no se logra de manera pasiva ni accidentalmente. Un entrenador, un atleta entrena arduamente para alcanzar su meta. Usted y yo debemos diligentemente estudiar la palabra de Dios, diligentemente orar fervientemente. Debemos ir a confesar los pecados. Debemos vivir en arrepentimiento continuo. Debemos permanecer cortos con Dios. Y además negarnos a nosotros mismos. Inclusive ir o dejar de hacer cosas que nos lleven a pecar. Esto involucra todo su ser, todo su cuerpo, toda su mente y todo su espíritu. Y la promesa es que esta disciplina espiritual tiene un valor eterno. No solo afecta su vida en la tierra, brindándole gozo, paz y poder y una relación íntima con Dios, sino que también tiene consecuencias eternas. Su búsqueda de la piedad no va a pasar desapercibida ante Dios. Y con eso vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, estar acá y escuchar tu palabra. En este momento, mi oración es que cada uno de los que aquí se encuentran, Señor, vivan en obediencia y santidad y que hagan su esfuerzo, el mayor esfuerzo para poder ser como Cristo. Para Pablo el ministerio no era simplemente un trabajo y una ocupación, era un llamado a entregar la vida al servicio del Señor. Y eso, Señor, es lo que nosotros te pedimos, que seamos instrumentos limpios y útiles en sus manos. Y eso sabemos, Señor, que significa apartarnos del pecado, rechazar las tentaciones y vivir en santidad. Y por eso, Señor, es que te lo pedimos, que nos ayudes para poder ser efectivos en el ministerio y en esta vida que nos has dado, que a veces descuidamos. Permítenos ser hombres puros, que vivamos una vida de efectividad en el ministerio y que este llamado que tú nos haces a vivir vidas disciplinadas nos ayudes en ese proceso, porque sabemos que no es fácil, no es cómodo, pero sabemos, Señor, que tú puedes ayudarnos y por eso imploramos acá que tú tomes el control de nuestras vidas para poder ser más parecidos a Cristo. Y esa es nuestra oración esta mañana. En su nombre oramos. Amén.